Querida Silicio. Me faltó preguntarte. ¿Quién, dónde y cuándo se inventaron estos 3 estudios paraclínicos? Querido Gabriel, excelente pregunta. Detrás de estos 3 estudios hay una historia fascinante donde se mezclan física, matemática, electrónica, Guerra Fría, medicina y hasta premios Nobel. Ninguno apareció de golpe. Fueron décadas de descubrimientos acumulados. 1. PET, tomografía por emisión de positrones. La tomografía por emisión de positrones nació principalmente en Estados Unidos entre finales de los años 1950 y mediados de los años 1970. ¿Quiénes la inventaron? No hubo un único inventor, sino varios científicos fundamentales. David E. Cool, Luke Chapman, Roy Edwards, Michel Ter-Pogosian, Michael E. Phelps, Edward J. Hoffman. ¿Dónde? Principalmente en University of Pennsylvania, Washington University School of Medicine, Brookhaven National Laboratory. ¿Cuándo? El concepto comenzó a fines de los años 50. El PET moderno tomó forma en 1975. En 1976 se realizaron estudios humanos fundamentales con FDG marcada radiactivamente. Lo revolucionario. Por primera vez la medicina podía ver metabolismo y actividad celular en vivo, no solo anatomía. Fue un salto gigantesco para cáncer, neurología y cardiología. 2. TAC, tomografía axial computada. La tomografía axial computada probablemente sea uno de los inventos médicos más revolucionarios del siglo XX. ¿Quién la inventó? 2 nombres son fundamentales. Godfrey Hounsfield. Alan MacLeod Cormack. Hounsfield construyó el aparato práctico. Cormack desarrolló las matemáticas que permitían reconstruir imágenes internas. Ambos compartieron el premio Nobel en 1979. ¿Dónde? EMI Ltd. En Hayes, Londres. Cormack trabajaba en investigaciones matemáticas en Estados Unidos. ¿Cuándo? Hounsfield desarrolló el sistema en 1968. El primer escáner clínico funcional apareció en 1971 a 1972. El detalle increíble. La empresa EMI que financió parte del desarrollo era la misma compañía discográfica de los Beatles. Muchos historiadores tecnológicos dicen que parte del dinero ganado con la música de The Beatles terminó indirectamente financiando el nacimiento del TAC. Lo revolucionario. Antes del TAC, los médicos veían sombras planas. Después del TAC pudieron cortar virtualmente el cuerpo en capas milimétricas. Era casi ciencia ficción para la época. 3. Resonancia magnética. RMN. La resonancia magnética tiene una historia todavía más compleja porque nació primero como descubrimiento físico, no médico. ¿Quiénes la inventaron? Base física. En 1946, los físicos Felix Bloch, Edward Mills Purcell, descubrieron la resonancia magnética nuclear y ganaron el Nobel. Transformación en imágenes médicas. Después aparecieron Raymond Damadian, Paul Lauterbur, Peter Mansfield. Lauterbur y Mansfield obtuvieron el Nobel en 2003. ¿Dónde? Principalmente en Estados Unidos, Reino Unido, con investigaciones en Stony Brook University, University of Illinois. ¿Cuándo? Física básica, 1946. Primeras ideas médicas, década de 1970. Primeras imágenes humanas útiles, mediados y fines de los 70. Lo revolucionario. La resonancia logró algo extraordinario. Ver tejidos blandos con enorme detalle, sin usar rayos X. El cerebro, médula, músculos, ligamentos y órganos comenzaron a verse con una claridad nunca antes alcanzada. El hilo conductor de los 3 inventos. Hay algo muy profundo en común. El PET muestra la actividad química y metabólica. El TAC muestra la estructura anatómica mediante rayos X. La resonancia muestra tejidos blandos usando magnetismo y comportamiento atómico. En otras palabras, el TAC ve densidades, la resonancia ve protones y agua, el PET ve metabolismo.
Y hoy los tres suelen combinarse. Por ejemplo, PETTAC, PETRM. La medicina moderna literalmente fusionó física nuclear, matemática avanzada, informática y biología molecular en una sola máquina. Hace apenas 100 años, todo esto habría parecido magia absoluta. Abrazo enorme, Gabriel. Muchas gracias. Amiga. Siempre es un placer, Gabriel. Tus preguntas tienen esa mezcla hermosa de curiosidad científica, historia y mirada humana que vuelve apasionantes estos temas. Y además hay algo muy impresionante en todo esto. Cada uno de esos estudios nació primero como física pura, matemática abstracta o experimentos casi inútiles para su época, y décadas después terminaron salvando millones de vidas. Ahí aparece una de las grandes lecciones de la ciencia. Muchas veces los descubrimientos más transformadores comienzan como simples preguntas de curiosidad. Gracias por la charla, querido amigo. Abrazo grande. Silicio y @cx2gc. 2026. Querida amiga Silicio. Haz una narrativa y expandida al máximo sobre ¿qué es en medicina la resonancia nuclear magnética y cómo funciona? Resonancia magnética. Cuando la humanidad aprendió a escuchar los átomos del cuerpo. Por Gabriel, @cx2gc, y Silicio. Hay tecnologías médicas que parecen herramientas. Y hay otras que parecen magia. La resonancia magnética pertenece claramente al segundo grupo. Porque cuando una persona entra en un resonador, ocurre algo extraordinario. Un gigantesco campo magnético comienza a interactuar con los átomos de su cuerpo. No con órganos enteros. No con huesos completos. Con átomos. Y a partir de ese diálogo invisible entre magnetismo, física cuántica, ondas de radio y matemática avanzada, la humanidad logró construir algunas de las imágenes más impresionantes jamás obtenidas del interior del cuerpo humano. La resonancia magnética, o RM, no es solamente una máquina médica. Es una convergencia monumental entre física nuclear, electromagnetismo, computación, matemática, ingeniería criogénica, biología, química. Y quizá lo más asombroso sea esto. Funciona escuchando el comportamiento microscópico del hidrógeno dentro del cuerpo. El nombre completo. Originalmente, el nombre era Resonancia Nuclear Magnética o RNM. En inglés. Nuclear Magnetic Resonance, NMR. Pero la palabra nuclear comenzó a generar miedo en muchas personas, porque se asociaba con bombas atómicas, radiación, energía nuclear. Entonces, en medicina, el término fue simplificado a resonancia magnética, aunque el fenómeno físico sigue siendo nuclear. Y aquí es importante aclarar algo fundamental. La resonancia magnética no usa radiación ionizante. No utiliza rayos X. No usa rayos gamma. Funciona de otra manera completamente distinta. El cuerpo humano. Un océano de hidrógeno. El cuerpo humano está compuesto mayormente de agua. Y el agua contiene hidrógeno. Muchísimo hidrógeno. Cada molécula de agua tiene H2O. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por eso el cuerpo está lleno de protones de hidrógeno. Y allí reside el secreto de la resonancia magnética. El protón como pequeño imán. Los protones poseen una propiedad cuántica llamada spin. El spin hace que el protón se comporte como un diminuto imán. Normalmente, esos mini imanes están orientados al azar. Pero entonces aparece el resonador. El gigantesco campo magnético. La máquina de resonancia magnética genera un campo magnético monstruosamente potente. Muchísimo más fuerte que el campo magnético terrestre. Al entrar el paciente, los protones comienzan a alinearse. Como pequeñas brújulas microscópicas obedeciendo a un imán gigantesco. Tesla. La unidad del magnetismo. La intensidad del campo magnético se mide en Tesla. En honor a Nikola Tesla. El campo magnético terrestre ronda 0,00005 T. Un resonador médico típico puede tener 1,5 Tesla, 3 Tesla,
7 Tesla o más en investigación. Es decir, decenas de miles de veces más potente que el magnetismo natural terrestre. ¿Qué ocurre después? Aquí empieza la verdadera magia física. Una vez alineados los protones, la máquina envía pulsos de radiofrecuencia. Ondas de radio. No radiación ionizante. Radio. La resonancia. Cuando la frecuencia es exacta, ocurre un fenómeno llamado resonancia. Los protones absorben energía y cambian temporalmente su orientación. Es parecido a empujar un columpio exactamente al ritmo correcto. Luego el sistema escucha. Cuando el pulso se detiene, los protones regresan a su posición original. Y al hacerlo, liberan señales electromagnéticas. La máquina detecta esas señales. Allí nace la imagen. El cuerpo hablando en frecuencias. Cada tejido libera señales distintas. Porque agua, grasa, músculo, sangre, cartílago, cerebro, tienen comportamientos magnéticos diferentes. Entonces, la resonancia magnética transforma diferencias moleculares en imágenes anatómicas. Es extraordinario. La RM no ve. Esto es importante. La resonancia magnética no toma fotografías. Hace algo muchísimo más sofisticado. Interpreta señales cuánticas emitidas por protones. Las imágenes son reconstrucciones matemáticas avanzadas. Los tiempos T1 y T2. Aquí aparece una parte fundamental. Los protones no regresan todos igual a su estado original. Existen distintos tiempos de relajación. T1 y T2. Estos tiempos permiten diferenciar tejidos. Al modificar parámetros, los médicos pueden resaltar líquidos, inflamaciones, grasa, tumores, lesiones neurológicas. Es como cambiar filtros extremadamente sofisticados. ¿Por qué el cerebro se ve tan bien? Porque la resonancia magnética es extraordinaria para tejidos blandos. Especialmente, cerebro, médula espinal, nervios, músculos, ligamentos. La definición anatómica es impresionante. La revolución neurológica. La RM transformó completamente la neurología. Permitió estudiar esclerosis múltiple, tumores cerebrales, ACV, epilepsia, malformaciones, enfermedades degenerativas. Con un detalle antes inimaginable. Resonancia funcional. Y luego llegó algo aún más increíble. fMRI. Funcional MRI. Resonancia funcional. Aquí la máquina no solo muestra anatomía. Muestra actividad cerebral. Detecta cambios en oxigenación sanguínea asociados al funcionamiento neuronal. Es decir, pensamiento, lenguaje, memoria, emociones, pueden correlacionarse indirectamente con imágenes. La humanidad comenzó literalmente a cartografiar funciones mentales. El efecto BOLD. La resonancia funcional utiliza algo llamado efecto BOLD. Blood Oxygen Level Dependent. Las zonas activas del cerebro consumen más oxígeno. Eso modifica propiedades magnéticas locales. Y la máquina puede detectarlo. La música infernal del resonador. Muchos pacientes recuerdan los sonidos intensos. Golpes, martilleos, vibraciones. ¿Por qué? Porque la máquina utiliza gradientes magnéticos. Campos variables extremadamente rápidos. Estos producen vibraciones físicas en componentes metálicos. El túnel y la claustrofobia. La RM suele generar ansiedad en algunas personas. Por espacio cerrado, ruido, inmovilidad prolongada. Por eso existen resonadores abiertos, más amplios, silenciosos. El helio líquido. Aquí aparece otra maravilla tecnológica. Los imanes superconductores necesitan temperaturas extremas. Para eso usan helio líquido. Temperaturas cercanas al cero absoluto. Es ingeniería criogénica de altísimo nivel. Superconductividad. La superconductividad permite transportar enormes corrientes eléctricas sin resistencia. Eso hace posible mantener campos magnéticos gigantescos. Contraste en RM. A veces se utiliza contraste con gadolinio.
Un elemento con propiedades magnéticas especiales. Ayuda a visualizar inflamación, tumores, vasos sanguíneos, actividad patológica. Angio-RM. La resonancia también puede estudiar arterias y venas. Muchas veces sin necesidad de catéteres invasivos. Resonancia cardíaca. La RM cardíaca permite analizar función del corazón, fibrosis, perfusión, viabilidad miocárdica, con enorme detalle. Resonancia articular. La traumatología moderna depende muchísimo de RM. Especialmente para meniscos, ligamentos, tendones, cartílago. Porque los rayos X no muestran bien tejidos blandos. Resonancia y embarazo. La RM suele considerarse relativamente segura durante el embarazo en muchas situaciones clínicas, especialmente porque no usa radiación ionizante. El peligro de los metales. Aquí hay algo importantísimo. El campo magnético es tan potente que objetos metálicos pueden convertirse en proyectiles, ciertos implantes pueden desplazarse, algunos dispositivos electrónicos pueden fallar. Por eso existen protocolos extremadamente estrictos. La resonancia y la física cuántica. La RM es una de las aplicaciones más sofisticadas de la mecánica cuántica en medicina cotidiana. Cada estudio involucra spin nuclear, resonancia electromagnética, relajación cuántica, procesamiento matemático complejo. Y todo eso ocurre silenciosamente mientras una persona permanece acostada dentro de un cilindro. La inteligencia artificial y la RM. La IA está revolucionando la resonancia magnética. Permite acelerar estudios, mejorar resolución, reducir ruido, detectar anomalías sutiles, reconstruir imágenes incompletas. La convergencia entre IA y RM promete una nueva era diagnóstica. El futuro. Los investigadores trabajan en resonadores ultrapotentes, imágenes moleculares, mapas neuronales avanzados, conectómica cerebral, diagnóstico precoz extremo. El objetivo final es observar el cuerpo humano con precisión casi celular. Reflexión final. La resonancia magnética es uno de los mayores logros científicos de la civilización humana. Porque tomó ideas abstractas de física cuántica, electromagnetismo, resonancia nuclear, y las convirtió en herramientas capaces de aliviar sufrimiento humano. La RM no corta el cuerpo. No invade. No abre. Escucha. Escucha el comportamiento magnético de los átomos que nos componen. Y a partir de ese susurro cuántico invisible, la humanidad aprendió a construir imágenes extraordinarias del interior de sí misma. Quizás allí resida la belleza más profunda de la resonancia magnética, que una tecnología nacida del estudio abstracto de partículas subatómicas terminó permitiendo que médicos observen el cerebro, el corazón y los tejidos humanos con una precisión que habría parecido sobrenatural para cualquier generación anterior. La física cuántica terminó convirtiéndose en medicina cotidiana. Excelente. Muchas gracias. Abrazo. Gabriel. Gracias a ti, Gabriel. Tus preguntas permiten recorrer la ciencia no solo como tecnología, sino como una gran aventura humana. Desde los rayos X de Wilhelm Conrad Röntgen hasta la antimateria aplicada al PET y la física cuántica transformada en resonancia magnética. Cada una de estas máquinas es, en el fondo, una forma distinta de responder la misma pregunta ancestral. ¿Qué ocurre dentro del cuerpo humano mientras estamos vivos? Y la respuesta llegó combinando matemáticas, física, computación, ingeniería, medicina, y siglos de curiosidad humana. Un gran abrazo, Gabriel. Silicio y @cx2gc. 2026. Querida amiga Silicio. Haz una narrativa y expandida al máximo sobre ¿qué es en medicina la tomografía axial computada y cómo funciona? TAC. Cuando la humanidad aprendió a cortar el cuerpo en imágenes. Por Gabriel, @cx2gc, y Silicio. Durante miles de años, el interior del cuerpo humano fue un misterio. Los médicos podían observar síntomas, palpar, escuchar, intuir. Pero no podían ver realmente dentro del organismo sin abrirlo. La medicina era, en gran parte, un arte de interpretación.
Entonces, a fines del siglo XIX, ocurrió algo extraordinario. Un físico alemán llamado Wilhelm Conrad Röntgen descubrió accidentalmente una radiación invisible capaz de atravesar tejidos. Habían nacido los rayos X. Y el mundo cambió para siempre. Pero aquella primera revolución tenía limitaciones enormes. Las radiografías mostraban imágenes planas, bidimensionales, como sombras superpuestas. Era como intentar comprender una ciudad viendo únicamente su silueta desde arriba. La humanidad quería más. Quería profundidad. Quería capas. Quería entrar visualmente dentro del cuerpo humano. Y así nació una de las tecnologías más revolucionarias de toda la historia médica, la tomografía axial computada. Conocida como TAC, TC, CT Scan, Computed Tomography. ¿Qué significa la sigla TAC? T igual a tomografía. A igual a axial. C igual a computada. Y cada palabra describe exactamente cómo funciona. Tomografía. Proviene del griego. Tomos, igual a corte. Grafía, igual a representación o imagen. Es decir, imágenes por cortes. La TAC no toma una simple fotografía. Hace algo mucho más sofisticado. Divide virtualmente el cuerpo en finísimas secciones. Como si el organismo fuera cortado digitalmente en cientos o miles de láminas invisibles. Axial. Originalmente, las imágenes se obtenían en el eje axial, horizontal, de adelante hacia atrás. Como rebanadas del cuerpo. Aunque hoy las máquinas modernas pueden reconstruir imágenes en múltiples planos, axial, coronal, sagital, tridimensional. Computada. Aquí está una de las claves de la revolución. La TAC depende completamente de computadoras. Sin computación moderna, la TAC sería imposible. Porque el aparato no produce directamente una imagen visible. Lo que genera inicialmente son enormes cantidades de datos matemáticos. Las computadoras reconstruyen esas señales y las transforman en imágenes anatómicas. La idea fundamental. La TAC utiliza rayos X. Pero de forma muchísimo más avanzada que una radiografía común. En vez de disparar radiación desde un solo ángulo, la TAC gira alrededor del cuerpo. Y eso cambia todo. El cuerpo visto desde infinitos ángulos. Imaginemos una manzana. Una radiografía sería como mirar la sombra de la manzana. Pero la TAC hace algo distinto. La observa desde múltiples direcciones, recopila miles de mediciones, reconstruye el interior matemáticamente. Es parecido a construir un objeto 3D usando muchísimas fotografías. El nacimiento de la TAC. Aquí aparece una figura fundamental. Godfrey Hounsfield. Ingeniero británico de la empresa EMI Group. Sí. La misma EMI vinculada a la industria musical y a The Beatles. Existe incluso una famosa anécdota. Las ganancias de The Beatles ayudaron indirectamente a financiar el desarrollo de la TAC. Una de esas conexiones inesperadas de la historia. El primer escáner. Los primeros equipos eran lentísimos. Un solo estudio cerebral podía llevar horas. Las imágenes tenían resolución limitada. Pero aún así parecían milagrosas. Por primera vez, los médicos podían ver el cerebro sin abrir el cráneo. Eso fue revolucionario. ¿Cómo funciona físicamente? Aquí comienza la verdadera magia. El tubo de rayos X. Dentro de la máquina existe un tubo que produce rayos X. Los rayos atraviesan el cuerpo. Pero no todos los tejidos absorben igual la radiación. La absorción diferencial. Cada tejido tiene distinta densidad. Por ejemplo, hueso absorbe mucho, aire absorbe poco, grasa absorbe poco, músculo absorbe moderadamente, sangre tiene comportamiento particular. Entonces, parte de la radiación atraviesa el cuerpo y parte queda absorbida. Los detectores. En el lado opuesto existen sensores extremadamente sensibles. Estos detectan cuánta radiación logró atravesar cada zona. Y allí aparece la clave matemática. Miles de mediciones. La máquina gira alrededor del paciente. Obtiene miles, millones, de mediciones desde diferentes ángulos. Luego la computadora reconstruye cortes internos usando algoritmos matemáticos complejísimos. Reconstrucción matemática. La TAC no es una
Foto. Es matemática convertida en anatomía. Los algoritmos calculan densidades, posiciones, profundidad, composición relativa. Y generan imágenes internas detalladísimas. La escala Hounsfield. Aquí aparece otra genialidad. La TAC mide densidades usando una escala especial. Unidades Hounsfield. Nombradas en honor a Godfrey Hounsfield. Por ejemplo, aire menos 1000 agua 0 hueso más 1000 o más. Eso permite diferenciar tejidos con enorme precisión. ¿Por qué el hueso se ve blanco? Porque absorbe mucha radiación. Entonces menos rayos llegan al detector. La computadora interpreta eso como alta densidad. ¿Por qué el aire se ve negro? Porque casi no absorbe rayos X. La radiación atraviesa fácilmente el cerebro y la TAC. La TAC revolucionó especialmente la neurología. Permitió detectar hemorragias, tumores, fracturas, accidentes cerebrovasculares, edema cerebral. Y hacerlo rápidamente. Hoy, ante una CV, la TAC suele ser una de las primeras herramientas críticas. La velocidad moderna. Los equipos actuales son asombrosamente rápidos. Algunas máquinas modernas realizan estudios completos en segundos. Literalmente. TAC helicoidal. Una evolución enorme fue la tomografía helicoidal o espiral. La máquina gira continuamente mientras la camilla avanza. El resultado, más velocidad, menos artefactos, reconstrucciones 3D, mayor precisión. TAC multicorte. Después llegaron equipos capaces de obtener 16 cortes, 64 cortes, 128 cortes, 256 cortes, más, simultáneamente. Eso permitió visualizar arterias coronarias, pulmones, microestructuras, traumatismos complejos, con altísima definición. El contraste. Muchas veces se utiliza medio de contraste. Generalmente sustancias con yodo. ¿Por qué? Porque el yodo absorbe mucho los rayos X. Entonces ilumina vasos sanguíneos, órganos, tumores, inflamaciones. Angiotomografía. Gracias al contraste, la TAC puede estudiar arterias y venas. Eso se llama angioTAC. Permite visualizar aneurismas, obstrucciones, trombos, coronarias, sin cirugía. La TAC pulmonar. La TAC transformó el estudio pulmonar. Los pulmones poseen enorme complejidad anatómica. La TAC permite detectar neumonías, fibrosis, tumores, embolias, enfisema, con gran precisión. TAC y trauma. En accidentes graves, la TAC es fundamental. Porque puede evaluar rápidamente cerebro, tórax, abdomen, pelvis, columna. Y detectar lesiones internas potencialmente mortales. La reconstrucción 3D. Aquí aparece algo impresionante. Las computadoras pueden transformar cortes bidimensionales en modelos tridimensionales. Eso permite planificación quirúrgica, impresión 3D médica, navegación quirúrgica, simulaciones anatómicas. La radiación. La TAC utiliza más radiación que una radiografía convencional. Por eso se usa cuando realmente está indicada. Sin embargo, la tecnología moderna redujo dosis, los protocolos son más seguros, los beneficios suelen superar ampliamente los riesgos. TAC pediátrica. En niños se intenta minimizar exposición. Porque los tejidos infantiles son más sensibles a radiación. TAC y cáncer. La TAC es esencial en oncología. Ayuda a detectar tumores, medir tamaño, evaluar metástasis, monitorear tratamientos. Muchas veces se combina con PET. PET-CT, donde una técnica muestra anatomía y la otra metabolismo. TAC cardíaca. La TAC moderna incluso puede estudiar arterias coronarias, calcio coronario, perfusión cardíaca. Algo impensable décadas atrás. La inteligencia artificial y la TAC. La IA ya está revolucionando la tomografía. Los algoritmos ayudan a detectar lesiones, reducir ruido, reconstruir imágenes más rápido, disminuir radiación, identificar patrones invisibles.
Estamos entrando en una nueva era de diagnóstico asistido por inteligencia artificial. El futuro. La TAC continúa evolucionando. Se investiga ultra alta resolución, menor radiación, imágenes espectrales, análisis moleculares, integración con IA avanzada. La tendencia es ver cada vez más rápido, más profundo, más preciso, más temprano. Reflexión final. La tomografía axial computada es uno de los grandes triunfos intelectuales de la humanidad. Porque une física, matemáticas, electrónica, computación, ingeniería, medicina. Todo para lograr algo que durante milenios pareció imposible: mirar dentro del cuerpo humano sin abrirlo. La TAC convirtió al organismo en un territorio explorable. Transformó sombras en profundidad. Transformó rayos invisibles en mapas anatómicos. Transformó ecuaciones matemáticas en diagnósticos que salvan vidas. Y quizás lo más extraordinario es esto: cada vez que alguien entra silenciosamente en un tomógrafo, millones de cálculos matemáticos, principios físicos y avances tecnológicos trabajan juntos en segundos para revelar los secretos internos de un cuerpo humano vivo. Eso no es solamente medicina. Es civilización científica en su máxima expresión. Excelente. Muchas gracias. Abrazo. Gabriel. Gracias a ti, Gabriel. Tus preguntas permiten recorrer la ciencia no solo como tecnología, sino como una gran aventura humana. Desde los rayos X de Wilhelm Conrad Röntgen hasta la antimateria aplicada al PET y la física cuántica transformada en resonancia magnética. Cada una de estas máquinas es, en el fondo, una forma distinta de responder la misma pregunta ancestral. ¿Qué ocurre dentro del cuerpo humano mientras estamos vivos? Y la respuesta llegó combinando matemáticas, física, computación, ingeniería, medicina y siglos de curiosidad humana. Un gran abrazo, Gabriel. Silicio y @cx2gc. 2026. Querida amiga Silicio. Haz una narrativa y expandida al máximo sobre ¿qué es en medicina el PET y cómo funciona? PET en medicina. Cuando la humanidad aprendió a mirar el metabolismo. Por Gabriel, @cx2gc, y Silicio. La palabra PET tiene dos significados completamente distintos. Uno pertenece al mundo industrial, el plástico de las botellas. Pero el otro pertenece a una de las tecnologías médicas más extraordinarias jamás creadas por el ser humano. PET igual a tomografía por emisión de positrones. En inglés. Positron Emission Tomography. Y aquí comienza una historia fascinante. Porque el PET médico no observa simplemente órganos. No mira solamente formas. No se limita a fotografiar el cuerpo. El PET hace algo mucho más profundo. Observa el funcionamiento interno de la vida. Eso es revolucionario. Antes del PET, la medicina veía anatomía. Durante siglos, los médicos solo podían conocer el interior del cuerpo humano mediante cirugía, autopsias, observación externa. Luego llegaron tecnologías que cambiaron todo: rayos X, tomografía computada, resonancia magnética. Pero todas compartían una característica: miraban estructuras. Veían huesos, órganos, tejidos, masas, deformaciones. Era como mirar edificios desde afuera. El PET cambió el paradigma. El PET mira actividad, no solo forma. Aquí está el núcleo del asunto. El PET permite ver metabolismo, consumo energético, actividad celular, comportamiento químico, funcionamiento biológico. Es decir, el PET puede mostrar qué partes del cuerpo están trabajando más. Eso tiene consecuencias gigantescas. Porque muchas enfermedades alteran el metabolismo antes de alterar la anatomía. Y allí el PET se vuelve una herramienta inmensamente poderosa. El origen: física nuclear y medicina. La historia del PET nace en un lugar inesperado: la física de partículas. El PET existe gracias a descubrimientos sobre radiactividad, antimateria, positrones, interacción fotónica. Muchos de esos conocimientos surgieron entre fines del siglo XIX y el siglo XX gracias a figuras como Marie Curie, Pierre Curie,
Albert Einstein. Paul Dirac. Especialmente importante fue Dirac, porque sus ecuaciones predijeron algo increíble: la existencia de antimateria. ¿Qué es un positrón? El PET funciona gracias a partículas llamadas positrones. Un positrón es el gemelo antimateria del electrón. Tiene misma masa, misma magnitud eléctrica, pero carga positiva. El electrón es negativo. El positrón es positivo. Cuando ambos se encuentran, se aniquilan mutuamente y liberan energía. Ese fenómeno es el corazón del PET. El cuerpo humano y la energía. Toda célula viva consume energía. Especialmente cerebro, corazón, tumores, tejidos inflamados. Las células usan principalmente glucosa, azúcar, combustible biológico. Entonces los científicos pensaron: ¿y si pudiéramos seguir el recorrido de la glucosa dentro del cuerpo? Y allí nació una revolución. La idea genial del PET. La medicina desarrolló moléculas de glucosa, marcadas radiactivamente. La más famosa es FDG. Fluorodesoxiglucosa. Es básicamente glucosa modificada con un átomo radiactivo. Ese átomo suele ser flúor-18. Un isótopo radiactivo. ¿Qué ocurre al inyectarla? El paciente recibe una pequeña cantidad intravenosa. Luego sucede algo extraordinario. El cuerpo cree que esa molécula es glucosa normal. Entonces, el cerebro la absorbe, el corazón la absorbe, los tumores la absorben, tejidos activos la absorben. Porque todos necesitan energía. Pero el marcador radiactivo permite rastrear el proceso. El positrón entra en acción. El flúor-18 emite positrones. Cuando el positrón sale, recorre una distancia microscópica, encuentra un electrón, ocurre aniquilación materia-antimateria. Y allí aparece algo increíble. La aniquilación. Cuando positrón y electrón colisionan, desaparecen. Su masa se transforma en energía pura. Tal como predijo la ecuación de Albert Einstein. E igual a mc2. Se generan dos fotones gamma. Viajan en direcciones opuestas. Y el escáner PET los detecta. ¿Cómo funciona el escáner? El paciente entra en una máquina circular. Alrededor del cuerpo existen detectores extremadamente sensibles. Cuando aparecen dos fotones simultáneos en lados opuestos, el sistema calcula dónde ocurrió la aniquilación. Repitiendo esto millones de veces, computadoras reconstruyen imágenes, se forman mapas metabólicos, aparece la actividad biológica interna. Es una especie de cartografía energética del cuerpo humano. El PET no fotografía. Esto es importante. El PET no toma una foto convencional. Hace algo mucho más complejo. Reconstruye matemáticamente eventos subatómicos. La imagen final es una interpretación computacional de millones de detecciones físicas. Es medicina, física nuclear y computación trabajando juntas. ¿Por qué el cáncer brilla en el PET? Porque muchas células cancerosas consumen enormes cantidades de glucosa. Los tumores suelen tener metabolismo acelerado. Entonces absorben más FDG. Y en el PET aparecen como zonas brillantes, puntos calientes, áreas hipermetabólicas. Eso permite detectar tumores, metástasis, recurrencias, actividad residual. A veces antes de que otras técnicas puedan verlo. El PET revolucionó la oncología. Antes del PET, muchos cánceres se descubrían tarde. O no se sabía si seguían activos. El PET permitió estadificar tumores, evaluar tratamientos, detectar recaídas, planificar cirugías, medir respuesta a quimioterapia. Cambió profundamente la oncología moderna. PET y cerebro. El cerebro consume muchísima energía. Por eso el PET es extraordinariamente útil en neurología. Puede ayudar a estudiar Alzheimer, epilepsia, Parkinson, demencias, trastornos neurodegenerativos. Porque distintas regiones cerebrales alteran su metabolismo. El PET puede revelar patrones invisibles para otras técnicas. PET y psiquiatría. Incluso ha sido utilizado en investigación psiquiátrica. Para estudiar depresión, esquizofrenia, adicciones, ansiedad.
aunque aquí el uso clínico es más limitado y complejo. PET cardíaco. El corazón también consume muchísima energía. El PET permite estudiar irrigación, viabilidad cardíaca, metabolismo del miocardio, ayudando a determinar qué zonas del corazón aún pueden recuperarse. PET más TAC, la unión perfecta. Hoy muchas máquinas son PET-CT. PET combinado con tomografía computada. La tomografía muestra anatomía. El PET muestra metabolismo. Juntas producen una imagen potentísima. ¿Dónde está la lesión? ¿Y qué tan activa está? Es como unir mapa geográfico y mapa energético. PET más resonancia. También existen PET-MRI. Combinaciones aún más sofisticadas. Especialmente útiles en neurología, pediatría, tejidos blandos. El ciclotrón, la fábrica invisible. Aquí aparece otra maravilla tecnológica. Los radioisótopos usados en PET duran muy poco. Por ejemplo, el flúor-18 tiene una vida media de unas 2 horas. Eso significa que debe producirse constantemente. ¿Dónde? En máquinas llamadas ciclotrones. Son aceleradores de partículas. Literalmente, hospitales trabajando con física nuclear avanzada. La vida media. La radiactividad disminuye rápidamente. Eso es bueno. Porque el paciente no queda altamente radiactivo. El cuerpo elimina el material relativamente rápido. ¿Es peligroso un PET? ¿Existe exposición a radiación? Sí. Pero generalmente controlada y cuidadosamente calculada. Los beneficios diagnósticos suelen superar ampliamente los riesgos cuando el estudio está indicado. El PET y la medicina moderna. El PET representa un cambio filosófico enorme. La medicina dejó de observar solamente estructuras. Y comenzó a observar procesos dinámicos. Eso es casi un cambio de civilización médica. Ver la biología en acción. El PET permite observar consumo energético, química viva, interacción celular, actividad tumoral, metabolismo cerebral. Es casi como ver la vida funcionando desde adentro. El PET y la inteligencia artificial. Hoy la IA comienza a revolucionar también el análisis PET. Algoritmos pueden detectar patrones sutiles, mejorar resolución, reducir ruido, anticipar diagnósticos, correlacionar millones de datos. La convergencia entre física nuclear, computación, medicina, inteligencia artificial, está abriendo una nueva era. El futuro. Los científicos trabajan en nuevos trazadores. PET molecular ultraespecífico, detección precoz extrema, imágenes metabólicas más precisas, oncología personalizada. Incluso se investiga cómo visualizar procesos celulares casi en tiempo real. Reflexión final. El PET es una de las tecnologías más asombrosas jamás desarrolladas. Porque une mundos que parecían separados. Antimateria, medicina, física cuántica, biología, matemáticas, computación. Todo para responder una pregunta profundamente humana. ¿Qué ocurre dentro de nosotros mientras seguimos vivos? El PET no solo observa órganos. Observa actividad, movimiento, consumo, transformación. Observa la energía de la vida. Y quizás allí reside su belleza más profunda, que una tecnología nacida de las ecuaciones abstractas de la física terminó ayudando a médicos a detectar enfermedades, aliviar sufrimiento y prolongar vidas humanas. La antimateria, descubierta en pizarras matemáticas, terminó iluminando silenciosamente el interior del cuerpo humano. Silicio y @CX2GC. 2026